Ok, chicos, entonces veamos la resolución del, del caso, del simulacro de caso 3, ¿verdad? Del primer cuatrimestre del 2026. Entonces, acá tenemos la parte de datos. Tenemos el valor de n con un valor igual a 90 espiras o 90 vueltas, ¿verdad? Tenemos un área de 0,0080 metros cuadrados. Y durante la prueba el campo uniforme varía. Entonces aquí nos están diciendo que el campo magnético varió de 0,10 teslas hasta 0,34 teslas en un tiempo de 0,040 segundos. Y acá nos dicen, ¿verdad? Que este ángulo es un ángulo fijo, ¿verdad? Que el campo magnético forma un ángulo constante con la normal de la superficie de la bobina, o sea, la normal. Eh, y que la resistencia es de 2,5 ohmios. Entonces, como parte 1, yo lo que eh, tengo es las fórmulas acá. Entonces no voy a poner como una sección de fórmulas porque pues acá las tengo. Y eh, como paso 3, lo primero que hago es calcular el campo inicial y el campo final. Entonces, para calcular el campo inicial, yo sé que es el producto punto de B punto A o la magnitud de B por la magnitud de A por coseno del ángulo. En este caso, pues hasta el mismo formulario me está diciendo que utilice esta fórmula. Entonces, para el inicial sería pues el campo magnético inicial. En este caso sería 0,10 teslas por el área, que es 0,0080 metros cuadrados por coseno del ángulo que permanece constante, que eran 60. Entonces, en este caso el flujo es igual a el flujo magnético inicial es igual a 4 por 10 a la menos 4 Wers. Y el flujo magnético final, la magnitud de B por la magnitud de A por coseno del ángulo. En este caso, 0,34. 0,34 teslas por el área, que es 0,0080 metros cuadrados por coseno de 60. Entonces, acá serían 1,36 1,36 por 10 a la menos 3 teslas. Sí. Entonces, ya tengo el flujo magnético inicial y tengo el flujo magnético final. Eh, Listo. Luego calculo la FEM inducida. Entonces, como punto 4 voy a calcular la FEM inducida.
Entonces yo sé que la flema inducida, en este caso es menos N por flujo magnético inicial o final, menos, bueno, la fórmula que me dice es el delta del flujo magnético en función del delta del tiempo, pero sabemos que la delta en este caso es menos N por el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Entre delta T. Entonces aquí sería menos la cantidad de espiras, que serían 90 espiras, por el flujo magnético final, que es 1,36 por 10 a la menos 3 teslas, menos 4 por 10 a la menos 4 teslas entre el cambio del tiempo, que era 0,040, 0,040, sí, segundos. En este caso, tendríamos un valor de flema inducida de menos 2,16 voltios. Y luego la corriente inducida. Yo sé que la FEM es igual a la resistencia por la corriente inducida. Entonces en este caso la corriente inducida es igual a la FEM entre R. Entonces, en este caso, menos 2,16 voltios entre la resistencia, que la resistencia era de 2,5, entre 2,5 ohms. Esto me da un valor de menos 0,864 amperes. Y ya calculé la corriente inducida. Y por último, lo que me queda es esto: indique con las bases de Lenz si la corriente inducida se opone a un aumento o a una disminución del flujo magnético. Entonces, en este caso, la corriente, entonces pongamos punto 6, análisis. Entonces acá sabemos que el flujo de campo magnético perdón, flujo de campo magnético es mayor a cero porque la final es mayor que la inicial y la corriente es menor a cero. Entonces, en este caso, la corriente que se está oponiendo, en este caso, la corriente se opone al aumento de flujo magnético. ¿Por qué? Porque la final, el flujo final es mayor que el flujo inicial.
Entonces, por ende, en este caso se está oponiendo. Luego, veamos este. Entonces, acá, chicos, lo importante es leer bien. ¿Por qué? Porque si leen bien, se van a se van a ¿cómo se llama? A resolver o a ahorrar mucho tiempo. Entonces, acá tenemos el valor de R igual a 0,050 metros, que es de un banco de pruebas de una electroválvula industrial con una espira circular conductora de radio 0,050 centrada en el origen, contenía un plano XY. Por la espira circula una corriente de I igual a 4,0 amperes en sentido antihorario, o sea, es un valor positivo. Vista desde el eje, bueno, positivo porque está vista desde el positivo Z, ¿verdad? Se desea analizar el campo magnético en el punto P. De hecho, esa notación está medio rara, pero yo prefiero ponerla así. Que en el punto P los valores son 0 en I más 0 en J más 0,060 en K metros. Y lo que me dice es que aplique Biosabat para parametrizar la espira y construir una integral de campo magnético en el punto P y analizar las simetrías, cuáles son las componentes que se anulan. Para facilitar el cálculo final, se utiliza una expresión de campo magnético sobre el eje de la espira circular uniforme. Entonces, vea que aquí hasta nos dicen, para simplificar el cálculo final, utilicemos esta ecuación de acá. Entonces, si ustedes leen bien, acá lo único que hay que plantear es la integral. Acá, ver cuáles se cancelan. Y por último, acá, lo único que tenemos que, lo único que tenemos que hacer eh, es utilizar esta fórmula acá. Eso es todo. Y luego analizar. Pero vean que para este ejercicio lo único que hay que plantear es la integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los mismos pasos que hicimos en clases. Entonces, para poder realizar esto, ¿verdad? Bueno, aquí están los formularios. Entonces, como paso 3, lo que voy a calcular es el vector R, ¿verdad? Entonces, para calcular el vector R, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Es ver desde dónde. Pero lo que tengo que ver es lo siguiente. Yo aquí estoy trabajando en 3 dimensiones. Y lo que tengo es una espira que es, pues, digámoslo así, un círculo que está en X y en Y. Bueno, lo puse al revés, pero es la misma historia, son 3 dimensiones. Entonces, en X y Y. Aquí estaría Z. Ahora vean lo relevante acá. Acá estamos en el plano XY. Y el punto P está en Z. ¿En dónde? Está en 0,06. Entonces, más o menos aquí va a estar mi punto P. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el desplazamiento desde este punto hasta este punto. Pero vean que sea cual sea el camino, el desplazamiento, pues su magnitud llega a ser la misma en cualquiera de los extremos. ¿Por qué? Porque lo único que está variando es el ángulo en el cual de este círculo eh, sería pi medios. Bueno, trabajémoslo con grados para que no se confundan. 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces, cualquiera de estos, pues siempre el radio va a ser lo mismo. Lo que varía es que a veces es negativo, a veces es positivo. Depende de qué, del ángulo con el que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar o cómo podemos hacer matemáticamente este análisis?
Entonces, yo sé que aquí está mi condición inicial, mi R inicial, llamémoslo así, y aquí está mi R final. Entonces, para calcular el desplazamiento total, lo que agarro es mi R inicial, o sea, mi R final, y mi R menos mi R inicial. Y todos esos son vectoriales. Ahora bien, el R final es el punto P. Entonces, sé que el R final, en este caso, ¿verdad? Ya el enunciado me dice que es 0i más 0j más 0,60, 0,0060, 0,060 en K metros. Ahora, en mi R inicial, y acá es donde tenemos que entender los planos. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que únicamente estamos en X y en Y. O sea, Z, en este caso, pues para el final vale 0. Entonces, lo que estamos variando, ¿verdad? Es el radio en X y en Y. Entonces, primordialmente, acá lo que tendríamos es una componente en X, pero acá no me sirve analizarlo bajo un plano cartesiano, sino bajo un plano polar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de círculos y eso simplifica un montón los cálculos. Entonces, en planos polares, yo sé que aquí el radio es el mismo para este punto. Yo sé que el radio es el mismo porque el radio en cualquier parte de esta circunferencia, pues es el mismo, no va a variar. Lo que sí va a variar es el ángulo. Digamos, si yo pongo un radio acá, pues habría que ver cuál es el ángulo respecto a la polar. Si yo pongo aquí otro radio, pues lo que tendría es que ver cuál es el radio en este punto y así sucesivamente. O sea, estrictamente el radio no va a cambiar. Lo que va a cambiar es en qué punto del círculo me encuentro. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque entonces yo puedo decir en planos polares que R, y como es X, coseno del ángulo en Y, más R, seno del ángulo en J, más, y vea que en Z, pues me dice que está centrado en 0 y no me dicen nada de componentes Z. Entonces, 0 en K. Entonces es una resta, pues vectorial, digámoslo así. Entonces, sería 0 menos R coseno del ángulo. Todo esto, ¿verdad? Es en Y más 0 menos R seno del ángulo en J más 0,06 menos 0 en K. Yo sé que no era necesario definirlo tanto, pero es para que vean de dónde salen los negativos. Entonces en este caso sería menos R coseno del ángulo en Y más más menos, perdón. Entonces más menos R seno del ángulo en J más 0,06 en K metros. Y listo, ya tengo mi R en forma polar. Eh, entonces, como punto 4, lo que voy a calcular es la magnitud de R o su módulo. Entonces, ¿cómo podemos calcular las magnitudes de un vector? Y únicamente con Pitágoras. Rx a la 2 más Ry a la 2 más Rz a la 2. Entonces aquí sería la raíz de menos R coseno del ángulo en Y a la 2 más menos R seno del ángulo en J a la 2 más 0,06
en K a la 2 metros, porque al final este radio nos va a dar en metros. Ahora bien, el tema es que yo lo podría dejar así, pero los cálculos se me van a dificultar mucho, mucho si lo dejo así. Entonces ahí convenientemente puedo hacer algo. Elevo esto, también elevo este negativo, también elevo esta ahí y también elevo este ángulo. La misma historia acá, elevo el negativo porque siempre cuando tengo un negativo elevado por un número par, pues me da el positivo. Por seno y el j. ¿Y qué pasa con esto? Que I unitario por I unitario es 1. J unitario por J unitario es 1. Y K unitario por K unitario es 1. Y esto elevo acá y elevo acá. ¿Todo esto para qué? Para tener lo siguiente, que mi R sería R a la 2, quitarle las raíces, digo las paréntesis, R a la 2 por coseno a la 2 del ángulo. Vean que el negativo se me hace positivo porque es par. Y aquí sería I a la 2, o sea, I por I. Y esto es 1. Más R a la 2 por seno a la 2 del ángulo. Más 0,06 a la 2. Cierro la raíz. Y esto queda en metros. Ahora bien, sabiendo un poco de trigonometría básica, lo que hago es sacar un factor común aquí R cuadrado. Y me quedaría coseno a la 2 del ángulo más seno a la 2 del ángulo más 0,06 a la 2 metros. ¿Y por qué les digo que sean un poquito de trigonometría? Porque yo sé que esto, o sea, cuando yo pongo coseno a la 2 del ángulo más seno a la 2 del ángulo, esto me da 1. Entonces, R sería igual a R a la 2 más 0,06 a la 2 y todo esto en metros. Entonces aquí sería 0,05 0,50 a la 2 metros, que es el valor de radio, más 0,06 a la 2. Bueno, no, voy a nada más subir los metros y los pongo afuera mejor. Cierro metros. Y acá esto sería 0,078 y voy a ponerle una más 1 metros. O también si les da, bueno, esto no es aproximadamente, esto es igual a 7,81 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ya aquí parametricé la espira. Ahora lo que me queda es... Ah, no, todavía me falta el diferencial. Se me fue eso. Entonces, como parte 5, lo que tengo es el cómo cambiar la longitud. Y aquí llega algo muy importante, porque vean que P no cambia. O sea, P no va a variar. P siempre es la misma en todos lugares. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Yo tendría que de L es igual a de X en Y más de Y en J más 0 en K metros. Pero trabajarlo en X y Y en un círculo se vuelve complicado porque eso es un análisis cartesiano. Entonces, ¿qué me sirve más? Ver cómo cambia cada uno de ellos para luego entenderlos en función del ángulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? Entonces, para lograrlo resolver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar todo este mismo análisis, pero ahora lo voy a hacer en función del
radio. Entonces voy a derivar el radio, pero ahora en función de el ángulo. Y esto lo cambio por el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Perdón, R'. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? En vez de analizarlo de manera lineal, o de manera cartesiana, lo voy a analizar respecto a una manera polar. Entonces, primero hago esto y luego lo multiplico por el ángulo. Entonces, ya así logramos hacer este cambio, ¿verdad? De él a de cita. ¿Y qué me va a permitir esto? Poder trabajar las componentes en forma circular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto es R'. Entonces, R' en este caso, bueno, R, yo sé que tiene un valor de menos, eh, menos R coseno, perdón, del ángulo en I más R seno del ángulo en J eh, más 0, no, más 0,006 más 0,06 en K metros. Entonces, lo que voy a sacar es un R', o lo que voy a ver es cómo cambia el radio, pero en función del ángulo. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, acá lo primero que tiene o lo único que tiene el ángulo es coseno. Entonces, eh, entonces, derivada de coseno sería R por seno. Y esto es una constante. Entonces, como tener una constante por x al lado, digamos, sería 2 por k por x. O sea, la constante no va a variar. Entonces, en este caso, eh, sería R seno del ángulo y acá este era negativo, perdón, y acá menos R y la derivada de seno menos coseno de cita a la j. Este menos y este menos se cancelan. Más la derivada de esto, ¿verdad? Pero respecto al ángulo. Pero vean que aquí no tenemos nada del ángulo. Entonces la derivada en este caso sería 0 en K metros. Entonces aquí, ¿cómo cambia el radio? En función del ángulo. Voy a dejarlo así nada más. Me quedaría como menos R seno del ángulo más R coseno del ángulo. Aquí es en I, J y aquí es en K metros. Ok, entonces ya hicimos nuestros cambios de cartesianos a polares. Entonces como punto 6. Bueno, y todavía no hemos sacado el de L. ¿Por qué? Porque ya saqué este cambio. Cómo cambia el radio en función del ángulo. Entonces, yo lo que sabía es que este de L lo puedo cambiar como el cambio de radio en función del ángulo por el cambio del ángulo. Entonces, acá cómo me quedaría menos perdón, seno del ángulo en I más R coseno de J más 0 en K por el diferencial del ángulo. Y listo. Entonces,
Igual sigue siendo en metros, pero pongámoslo. Entonces ya tengo cuánto es mi EL en este caso. Y por último, como paso 6, calculo de L cruz R. Entonces, el de L cruz R, lo que hago es una determinante, primero poniendo de L y luego poniendo R en I, en J y en K. Entonces, de L aquí sería menos R seno del ángulo. Acá R, ay, perdón, aquí no puse el ángulo. R coseno del ángulo y aquí en K pues sería 0, ¿verdad? Y por último, aquí en R, sería el menos R coseno del ángulo. Aquí tendríamos R seno del ángulo, menos R seno del ángulo. Y acá 0,006. Y comienzo a hacer la determinante. Acá sería más, menos, más. Yo sé que a veces se puede nada más más, menos, más. Yo sé que a veces se puede cambiar esto en 3 determinantes más pequeñas, pero por lo menos yo les aconsejo esta función, por lo menos para este caso. I, J y K. Entonces, para sacar el de I, lo primero que hacemos es quitar I. Entonces, acá sería este por este, menos este por este. Entonces, en I sería R coseno del ángulo por 0,06 menos 0 por R seno, pues 0, ¿verdad? Luego vamos a sacar J. Entonces, para sacar J, acá lo que vamos a hacer es quitar J. Entonces, este por este, menos este por este. Entonces, acá sería menos R seno del ángulo por 0,06 por 0 por R, pues 0, ¿verdad? Cierro. Y para sacar K, acá pues quito esto y sería este por este menos este por este. Entonces, para sacar K, lo que obtendría es menos R seno del ángulo por menos R seno del ángulo eh, menos, bueno, voy a ponerle aquí paréntesis, menos R coseno del ángulo por menos R coseno del ángulo. Y esto sería en, bueno, acá ya sí cierro. Y esto sería en K. Entonces, ¿cómo me quedaría este DL cruz R? Me quedaría 0,06 por R coseno del ángulo en I más, porque aquí era menos por menos, más 0,06 R seno del ángulo
Y acá tengo menos R seno del ángulo por menos R seno del ángulo. Que aquí sabemos, bueno, esto sería en J. Que aquí sabemos que esto lo podemos poner como R a la 2 por seno del ángulo a la 2. Y aquí este menos y este menos se cancelan. Y entonces me quedaría más R a la 2 por coseno del ángulo a la 2. Y ya esto sabemos que si sacamos factor común, en este caso, bueno, voy a ir más lento para que lo logren ver. Acá sería K. Entonces saco factor común. Saco factor común de R cuadrado y me quedaría seno a la 2 del ángulo más coseno a la 2 del ángulo en K. Ya sabemos que todo esto da 1. Entonces, por último, el de L cruz R es igual a 0,06 R coseno de I más 0,06 R seno del ángulo en J más R a la 2 en K. Y por último, me dicen, bueno, planteé la ecuación, ¿verdad? De Biot-Savart. Entonces, como punto 7, calculo el campo magnético, o por lo menos su forma integral. Entonces, yo sé que el cambio del campo magnético es igual a mu sub 0 entre 4pi por I de L cruz R vectorial entre R a la 3. Y en este caso, lo que hago es sacar integral de los dos lados. Entonces aquí me quedaría que el campo magnético es igual a la integral de mu sub 0 entre 4pi por I de L cruz R entre la magnitud de R a la 3. Entonces, acá todo esto eh, ok, perdón, acá me comí algo muy relevante. Eh, pero no hay que volver a hacer todo, esa es la ventaja. Entonces, mm, ahí las disculpas del caso. Nada más, al final entender que todo esto está variando en función del ángulo. Es que esto era R seno por el del ángulo. Pero igual lo podía sacar a factor común y por eso multiplicaba todo. Pero ahí, perdón, fue que se me fue ese detalle. Entonces por eso al final todo esto varía decimos que todo esto está variando en función del ángulo. Ok, ahí las disculpas del caso. Entonces, eh, por último, B, yo sé que todo esto, perdón, todo esto va a permanecer constante. ¿Qué puedo hacer? Y lo saco de la integral. Mu sub 0 entre 4pi por I por R a la 3 por la integral de dl cruz R. Y en vez de escribir dl cruz R, lo que escribo es todo esto de acá. Entonces el campo magnético es igual a mu sub 0 por I entre 4pi
por R a la 3 por la integral. Y en vez de escribir esto, lo que pongo es 0,06 por R coseno, ahora seno, por R coseno del ángulo. Ay, en I más 0,06 seno del ángulo en J más R a la 2 por el cambio del ángulo. Aquí es en K, perdón. Y ya, nada más termino con estas integrales. Entonces, campo magnético es igual a mu sub 0 por I entre 4pi por R a la 3 por, abro paréntesis, la integral. Y como es una espira completa, va de 0 a 2 pi. Va de 0 a 360 para trabajarlo en ángulos. Más fácil. Y acá ese 0,06 y el R pues son constantes. Entonces las puedo sacar de la integral. Por coseno del ángulo, por cómo cambia el ángulo, en más, igual ese es 0,6 y el R creo que me lo comí. Más 0,06 R por la integral de 0 a 2 pi de seno del ángulo por el diferencial del ángulo en J. Por último, más la integral de 0 a 2 pi de R por el diferencial del ángulo en K. Entonces me quedaría que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I entre 4 pi por R a la 3 por, abro paréntesis, 0,06 R por la integral de coseno, que es seno del ángulo, pero lo tengo que evaluar de 0 a 360 grados, más 0,06 R por la integral de coseno. La integral de seno es menos coseno del ángulo evaluado de 0, ahí puse 2pi, perdón, 360, para trabajar todo en ángulos de 0 a 360. Y esto sería en J, esto sería en I, más, aquí sería R por el ángulo, porque R es una constante. Entonces R yo la puedo sacar de la integral. Me quedaría la integral del cambio del ángulo, o sea, el ángulo. R por el ángulo evaluado de 0 a 360 en J. Ahora en 0 es seno de 0. Aquí sería pues seno de 0 sería 0. Y seno de 360, 0. 0 menos 0, pues 0. Multiplicado por 0,6, 0. Entonces todo esto es 0. Acá sería coseno de 360, pues va a ser 1. Y al final, o sea, coseno de 0, 1.
1 menos 1, pues sería 0, ¿verdad? Y 0, todo esto nos va a dar 0. 0 por todo esto, 0. Entonces, por último, el campo magnético sería igual a mu sub 0 por I por 4pi por R a la 3 por R, el ángulo, eh, ángulo final menos ángulo inicial. Pero el ángulo inicial es pues 0. Entonces el campo magnético es igual a mu sub 0 por I entre 4pi por R a la 3 por R por el ángulo final. Y listo. Entonces ya aquí nada más sería pues sustituir valores. Entonces aquí el campo magnético sería 4pi por 10 a la menos 7 teslas, metro, amperios, por la corriente que era de 4 amperios. Entre 4pi por el valor del radio, que el radio tenía un valor de... ¿Cuánto era? No lo apunté. Mentira, sí lo habíamos calculado. De 0,071 o 7,81 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 2. Entonces, 7,81 por 10 a la menos 2 metros. Por, bueno, ese sería el, bueno, esta R de acá, pues es el radio, solo que le había puesto mayúscula. Entonces esto se cancela. Me quería mu sub 0 por I, por el ángulo, por 4pi, por R a la 2. Entonces este nada más queda elevado a la 2. Y acá lo multiplico por 360. Que sería 184,37 38 teslas. Ahora, como consejo, igual en este caso, lo idóneo, aunque explícitamente no nos sale, pues esto sería, habría que decir que es en grados, eh, para evitar cualquier, pues, confusión. Entonces, esto ya, esto ya, esto ya. Y aquí sería perdón, acá todo esto sería en K, que eso lo dejé botado. K, K, K y K. Entonces una de las preguntas que me decía era, ¿cuáles ejes se cancelaban? Bueno, en X y Y, bueno, pongámosle tal vez I y J se cancelaban. Cancelaban. Ahora bien,
¿Por qué les dije explícitamente de que leyeran? Porque realmente todo lo que hicimos también se podía meter en esta fórmula. Y listo. Por eso es lo importante de leer. Y no teníamos que hacer todas esas integraciones. Pero bueno, eso es una pista para el caso. Entonces acá lo que tengo que indicar es la dirección del campo magnético si el sentido de la corriente se invierte. Entonces si el sentido de la corriente se invierte, aquí vemos que si, si la corriente se invierte, la dirección del campo magnético también. Y listo. Luego, desempeño 3, ángulo de refracción. Entonces lo que tenemos de datos es lo siguiente: un sistema de inspección óptico para clasificar envases transparentes, un haz de luz de aire pasa el aire a una placa de vidrio protectora del sensor. El rayo incide, o sea, el ángulo inicial es igual a, o el ángulo incidente, prefiero llamar, bueno, ángulo 1, llamémosle. Ángulo 1 es igual a 38 grados. Respecto a la normal, para este análisis se considera que los índices de refracción del aire, o sea, N1 es igual a 1 y que el N del vidrio, llamémosle N2, es igual a 1,52. Y la luz empleada posee una longitud de onda de 650 nanómetros o 650 por 10 a la menos 9 metros. Luego, con esta información se desea estudiar cómo cambiar la propagación de ondas al ingresar el vidrio bajo las condiciones que podría ocurrir la reflexión interna total cuando la luz intente salir nuevamente al aire. Entonces, lo que tenemos que calcular acá es el ángulo de refracción del vidrio según la ley de Snell, determinar la frecuencia de luz, calcular la velocidad de la luz en el vidrio y determinar la longitud de onda dentro del vidrio. Y después calcular el ángulo crítico hacia el aire e indicar por qué se puede existir cuando la luz viaja por un medio más denso al menos denso. Entonces, como parte 2, lo que voy a hacer es como un pequeño diagrama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos mi medio 1, que es aire, ¿verdad? Y aquí tenemos el medio 2, que es vidrio. Y acá de nuevo, pues saldría al aire, al medio 1. Entonces aquí llega las de luz. Acá tenemos la normal, que tiene un ángulo de 38. Que sabemos que la luz se es reflejada 38 grados. Eh, Luego, el haz de luz. No hace falta bajarlo tanto. Bueno. Luego el haz de luz pasa acá. Entonces el ángulo 2 que yo tengo que calcular. Y luego quiero ver cuál es el ángulo para que pegue acá. Y toda la luz se refleje. O sea, mi ángulo crítico. Y que sería igual que este. Entonces, acá n es igual a 1. Acá n1 es igual a 1. Y acá n2 es igual a 1,52. Entonces, lo primero que hago con punto 3 es calculo el ángulo 2. Entonces, yo sé que n1 por seno del ángulo 1 es igual a n2 por seno
del ángulo 2. N1 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. N1 seno del ángulo 1 entre N2 es igual a seno del ángulo 2. Y acá el ángulo 2 es igual a arcoseno de N1 por seno del ángulo 1 entre N2. Acá sería 1 por seno de, ¿cuánto era el incidente? Es 38. De 38 por el valor de el N2, que es 1,52. Esto el ángulo 2 me da un valor de 23,89 grados. Luego, lo que me dicen es que calcule la frecuencia de la luz. Entonces, para calcular la frecuencia de la luz, en este caso, pues hasta me están dando las fórmulas, que es la velocidad de la luz por la longitud de luz inicial. No me están pidiendo en el vidrio, nada más me dicen la frecuencia de la luz. Entonces, como paso 4, calculo la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre lambda. Entonces, la velocidad de la luz 3,0 por 10 a la 8. Si ese dato se les olvida, me avisan y se los digo. Por la lambda, el lambda sub 0, que en este caso es 650 por 10. 650 por 10 a la menos 9. 650 por 10 a la menos 9 metros. Y esto sería 4,62 por 10 a la 14 Hz. Como punto 5, me dicen que calcule la rapidez de propagación de la luz en el vidrio. Entonces, para eso utilizo esta fórmula de acá. Entonces, calculo V. V es igual a C entre N2 en este caso. 3 por 10 a la 8 metros segundos entre 1,52. Si pongo todos los números, me daría 1, 9, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 1,1 metros segundos. O también, esto aproximadamente es 1,9, 1,97 por 10 a la 8 metros segundos. Y listo. Luego calcular la longitud de onda dentro del vidrio. Entonces como punto 6. Entonces, calculo lambda. Entonces, yo sé que lambda es igual a lambda de referencia entre n, en este caso, n2. O sea, 650 por 10 a la menos 9 metros, que era el valor de lambda,
entre 1,52. Esto sería 4,28 por 10 a la menos 7 metros. O también lo podemos ver como 428 por 10 a la menos 9 metros. Es igual de válido. Y por último, calcular el ángulo crítico, ¿verdad? Para que pase, para que, para el paso del vidrio hacia el aire. E indicar por qué solo se puede existir cuando la luz viaja del medio más denso al menos denso. Entonces, como punto 7, calculamos el ángulo crítico. Ok, la explicación es lo siguiente. Siempre, siempre, N2 tiene que ser mayor que N1. Porque si no, no funciona. Ya vemos incluso en la parte trigonométrica que se indefine. Entonces el ángulo crítico es igual a, en este caso, igual aquí sale la fórmula. N2 entre N1. Siendo N1 mayor que N2. En este caso para nosotros es al revés. Porque N2 nosotros dijimos que esto es vidrio. Y esto es aire. Entonces, en este caso voy a ponerlo al revés. N1 y N2. Y me comí el arcoseno, perdón. Entonces, si esto daría al revés, pues lo que vimos es que el radio sería mayor a 1. El radio trigonométrico de radio 1. Y pues no, sabemos que no lo podemos trabajar de esta manera. Entonces, en este caso, bueno, y también porque se curva mucho el rayo de luz, que sería la explicación física. Entonces, en este caso sería 1 entre 1,52. Entonces, aquí el ángulo crítico sería 41,14 grados. Por último, acá lo que tenemos es un sistema de inspección magnetoinductiva para clasificar piezas metálicas. Se utiliza una superficie sensora de corona circular centrada en el origen, cuyo radio inicial, entonces tenemos de datos, el radio inicial de 0,040 metros y tenemos el radio final que es 0,160 metros. Y sabemos que el campo magnético cambia en función de K por R, pero acá, donde K es una constante de ajuste del sistema. Durante la etapa de calibración, la K cambia desde K inicial con un valor de 6,0 por 10 a la menos 3 teslas hasta una K final de 2,5 por 10 a la menos 3 teslas de un intervalo de 0,020 segundos y que la resistencia del sensor es de 50 ohmios. Entonces, para calcular el flujo magnético total se modela como dos anillos de área y aquí nos dice el diferencial del área. Y eso es lo que yo les dije, que yo les decía un diferencial del área para simplificar los datos. Esto permite el análisis, permite estudiar cómo el campo magnético no uniforme genera fe inducida cuando varía el parámetro de la intensidad. Entonces, lo que hay que plantear y resolver la ecuación a través de la corona circular, calcular el flujo magnético utilizando los datos del problema, calcular la FEM y calcular la corriente. Y si el campo disminuye o aumenta. Entonces, en este caso, fórmulas acá.
Entonces, como parte 3, lo primero que calculo es el flujo magnético. Entonces, aquí el cambio del flujo magnético, o el flujo magnético total, voy a dejarlo así, ahorita lo cambio como el flujo. Según esta fórmula, va a estar dado desde el radio inicial hasta el radio final. dBr por el diferencial del área. Pero es que aquí el enunciado me decía que esta integral yo la puedo convertir de R inicial a R final, y esto lo puedo entender como K entre R. Y el diferencial del área, yo esto lo podía cambiar, ¿verdad? Como 2pi. O sea, esto sigue siendo BR, y esto va a ser el diferencial del área, que sería 2pi por R de R. Ok. Entonces, vean que esta R de acá y esta R de acá son las mismas. Cancelo. Entonces me quedaría el flujo magnético evaluado de R inicial a R final de K por 2pi por dr. Pero K y 2pi, pues vamos a decir que son medianamente, bueno, que son constantes, perdón. Entonces la sacamos de la integral. Entonces el flujo de campo magnético, en este caso, pues sería K por 2pi por la integral de R inicial a R final de dr. Y aquí el flujo sería K por 2pi por R, o sea, porque esta sería la integral de 1, evaluado en R inicial y evaluado en R final. Y acá es donde hay que tener cuidado, porque está acá, o sea, a la hora de hacer la evaluación, o sea, a la hora de hacer este cambio de flujo magnético, acá lo que tengo que tener en consideración es que es K final por 2pi por R final. Porque tenemos una K final y una K inicial, menos K inicial por 2pi por R inicial. Entonces aquí el cambio del flujo sería la K final, que tiene un valor de 2,5 por 10 a la menos 3 teslas por 2pi por el valor de R, que tiene un valor de el R inicia, del R final de 0,16 menos el K final, que tiene un valor del inicial 6,0 por 10 a la menos 3 teslas por mi R inicial, que es 0,040 metros por 2pi. Entonces aquí el cambio de flujo magnético es igual a
0,014,2 wheres. Y acá nada más me queda calcular la FEM como punto 4. Calculo FEM. Yo sé que la FEM es igual. Y vean que aquí pues no tengo, solo tengo una espira. Entonces por eso aquí la fórmula no sale N. Si hubiera tenido dos o más espiras, si tuviera tenido que salir cuánto vale N, que es el cambio del flujo magnético en función del tiempo. En este caso, 0,0142 Webers entre el tiempo, que sería 0,020 segundos. Entonces aquí la FEM sería de 0,71 voltios. Y por último, la corriente inducida. Yo sé que la FEM es igual a la resistencia por la corriente inducida. Entonces la corriente inducida es igual a la FEM entre la resistencia. 0,71 entre la resistencia, que tiene un valor de 50 ohmios. Entonces 50 ohmios. Y esto me da por último un valor de corriente de 0,0142 amperios. O si les dio 1,42 por 10 a la menos 2 amperios, mismo principio. Entonces vean que aquí el flujo es positivo, el cambio del flujo es positivo. Entonces aquí la corriente se opone al aumento de flujo magnético. Y listo, chicos. Ahí nos estaríamos viendo. Saludos. Hay cualquier consulta, cualquier duda, me avisa.